Con ustedes aquí en tu conexión matinal y fíjese que estamos con el doctor Rodrigo Muñoz, quien es cirujano digestivo de la clínica de la Universidad de los Andes. Vamos a estar conversando con él sobre lo que es cirugía bariátrica y las opciones reales que esta cirugía nos ofrece para poder salir del estado de obesidad o sobrepeso. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a tu conexión matinal. Hola, Karim, muchas gracias por la invitación. Doctor, dice acá que más del 30% de los adultos y sobre el 40% de los niños chilenos son obesos, ¿verdad? Este es un informe que, si bien es cierto, en esta oportunidad nos deja como país solamente detrás de Estados Unidos. Más allá de qué lugar en un ranking estamos ocupando, estamos hablando de un problema de salud que es bastante real, que sufre una gran parte de la población y que trae un montón de complicaciones. Primero, dejemos un poco en claro cuál es la diferencia entre sobrepeso y obesidad. Bueno, Karim, realmente las cifras que tú mencionas son alarmantes. Incluso las proyecciones para el año 2030 dicen que estos números de compatriotas que van a vivir con obesidad va a ser mucho más alto. La diferencia que hay entre sobrepeso y obesidad tiene que ver con la cantidad de tejido adiposo extra que está acumulado en nuestros cuerpos, por sobre lo que uno considera normal. Hay una manera muy práctica y sencilla de estimar el grado de obesidad que puede tener una persona, y eso es el índice de masa corporal. ¿Okay? Esa es una de las cosas que clínicamente ocupamos más a menudo y que las personas pueden buscarlo online. Es bien sencillo. Básicamente uno necesita la estatura en metros y el peso en kilos, y eso te entrega tu índice de masa corporal. Por lo tanto, cuando el índice de masa corporal está entre 25 y 29, uno habla de sobrepeso, y cuando el índice de masa corporal es sobre 30, Karim, uno ya habla de obesidad. Perfecto. Ahora, doctor, ¿qué es, cuál es la causa más común de esto? Bueno, es una pregunta bien interesante, porque hoy en día, en realidad, Karim, está bien definido que uno de los principales factores de riesgo para que una persona pueda desarrollar obesidad y después mantenerla en el tiempo tiene que ver largamente con el estilo de vida, tiene que ver principalmente con los niveles de sedentarismo, de actividad física que los pacientes o las personas pueden tener, y por supuesto que también está íntimamente relacionado con la calidad de la alimentación que estamos ingiriendo, ¿verdad? Ahora, eso yo diría que son los dos principales pilares. Por supuesto que hay muchas otras variables. Por supuesto que influye, por ejemplo, las características hereditarias o genéticas que tiene una persona. Tú tienes que saber, y la gente que nos está viendo, todos conocemos a alguien que puede comer mucho y engordar o subir de peso muy poco, y otras personas, por ejemplo, que comemos un poquitito más de lo que tenemos que comer y rápidamente podemos recuperar, ganar peso. Por lo tanto, hay muchas variables que influyen, pero principalmente el sedentarismo y lo que uno come determinan en gran parte los niveles de adiposidad que una persona puede tener. Perfecto. ¿En qué porcentaje más o menos? Porque igual hay gente que come alpiste y lechuga con limón y está gorda. Sí, bueno, la verdad es que depende mucho de cada caso en particular, pero se estima más o menos que sobre el 60 o el 70% está determinado por eso. Por supuesto que hay enfermedades, hay muchas cosas que influyen también. Por ejemplo, si dormimos mucho, si dormimos poco, la calidad del sueño, el estrés. Hay hartas cosas. Fármacos que las personas pueden consumir, o como yo te decía, enfermedades que pueden contribuir a que algunas personas suban más fácil de peso. Perfecto. Ahora, doctor, ¿enfermedades que se pueden asociar a tener sobrepeso? Bueno, eso es súper alarmante. Hoy en día se sabe que la obesidad puede afectar cada sistema y órgano de nuestro cuerpo, y la obesidad hoy día se sabe que puede producir directamente, que puede exacerbar o que se puede asociar a más de 200 enfermedades. Ok, doctor, a ver, corríjame usted. Me refiero a esto como sobrepeso, como obesidad, como gordura. ¿Cuál es como el término que puedo usar en televisión para generalizar algo que no está en su peso correcto, sino que tiene peso de más? Bueno, en realidad hay algunas campañas que nosotros hemos hecho a nivel de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y otras sociedades científicas, que es la manera adecuada de cómo referirnos a este tema en particular sin estigmatizar. ¿Ya? En ese sentido, uno siempre habla de personas o pacientes que viven con obesidad. Y la mejor manera, para que te quede claro a ti y a la gente que nos está viendo, es que cuando uno habla de obeso, es lo mismo que a un paciente con cáncer decirle canceroso.
Ah. es incluirle de forma directa la responsabilidad sobre la condición que las personas tienen. Y hoy en día nosotros sabemos que la obesidad es una enfermedad multifactorial. Perfecto. Ahora, doctor, ¿la obesidad te puede llevar a la muerte? Sí, hoy día nosotros sabemos que las personas que viven con obesidad toda su vida tienen una expectativa de vida reducida, calculada más o menos entre 8 y 15 años. Una persona que vive con obesidad puede vivir menos, entre 8 y 15 años, comparado con su misma versión normopeso. O sea, si alguien va a vivir, no sé, 85, se va a morir a los 70 si está muy gordito. Claro, y eso en el fondo está en directa relación con lo que tú me preguntabas, la cantidad de enfermedades que están asociadas. Entonces no es inhabitual que las personas que viven con obesidad comúnmente tienen hipertensión, diabetes, colesterol elevado, apnea obstructiva del sueño, hígado graso y así, y tienen un riesgo cardiovascular muy alto. Bueno, justamente le iba a decir eso. ¿Cuál es el que más, el riesgo más fuerte? Es el cardiovascular, ¿cierto? Por las grasas, por el tema de la diabetes. Claro, el riesgo cardiovascular es alto, pero que no se te olvide también, y a la gente que nos está escuchando, es que también aumenta el riesgo de distintos tipos de cáncer en hombres y en mujeres. Sí, también lo sé. También aumenta varios tipos de cáncer. Y para traerlo a algo bien cercano, recuerda tú que la obesidad fue uno de los factores independientes de riesgo de que las personas sufrieran cuadros graves de COVID con mortalidad. Verdad, también con el COVID, sí. Oiga, doctor, y cuando usted me dice problemas cardiovasculares, ¿también puede incluir un infarto cerebral? Claro, exactamente. En el fondo, el cardiovascular, tú hablas, por ejemplo, infarto agudo del miocardio, accidentes vasculares, arritmias cardíacas, puede hablar de enfermedad arterial oclusiva. De repente, el ejemplo más clásico de esto son pacientes que tienen diabetes, ¿verdad? Y que no tienen un buen control y que van acumulando depósitos de grasa en la arteria. Por lo tanto, por ejemplo, las piernas, los dedos se irrigan menos y con el tiempo los pacientes hay que irle haciendo amputaciones. Wow. Realmente entonces terrible. El riesgo cardiovascular es muy elevado. Ok, doctor, soluciones. ¿Qué se puede hacer para esto? Bueno, mira, hoy día tuve una reunión muy interesante con un investigador nacional muy reconocido que ha hecho mucho trabajo en relación al tema de la obesidad, y la verdad que esto tenemos que tener una visión bien global. Tenemos que preocuparnos de la prevención, es decir, tenemos un trabajo súper importante en nuestras casas, con nuestros niños y con la gente que vive alrededor nuestro, tratar de tener hábitos saludables. Segundo, una vez que ya detectamos que tenemos un problema de sobrepeso o tenemos obesidad, lo ideal es poder acudir a centros con especialistas entrenados que nos ayuden a incorporar nuevos cambios de hábito, alimentarnos mejor y eventualmente comenzar con algún tipo de tratamiento, por ejemplo farmacológico. Y ya cuando tenemos una enfermedad muy establecida con repercusión en distintos órganos, con mucha enfermedad, por supuesto que una de las alternativas hoy en día es la cirugía bariátrica. Ya, doctor, la pregunta para mí que es del año, ¿duele? Bueno, mira, esa es una pregunta bien habitual y yo te diría que al contrario de lo que los pacientes creen, el dolor no es una cirugía que caracterice la recuperación de una cirugía bariátrica. Es increíble porque con el tiempo han mejorado mucho los protocolos que nosotros tenemos de preparación para la cirugía en el intraoperatorio y en el postoperatorio inmediato, y yo te diría que salvo las primeras 6 horas después de la cirugía que los pacientes están despertando la anestesia general y se vienen recuperando, el dolor como dolor no es muy habitual y es bien poco frecuente. Por lo tanto, yo diría que el dolor no es característico en la recuperación. Ya, el dolor entonces no es parte del tema. A ver, ¿la pérdida de peso con cirugía bariátrica sería permanente para siempre hasta que muera la persona? Bueno, mira, ese es otro tema muy importante y aquí me encantaría que todos quienes nos están escuchando le quede muy claro este concepto, y es que la cirugía bariátrica por sí sola no es el tratamiento. ¿Y a qué me refiero con esto? No significa que uno diga, oye, vi al doctor, me operé y yo no tengo nada más que hacer. Al contrario, luego de la cirugía bariátrica los pacientes se tienen que seguir cuidando para mantener en el tiempo los beneficios de ella, mantener la pérdida de peso, mantenerse libre de enfermedad y cuidarse muy bien. Por lo tanto, la cirugía es un paso súper importante, pero por sí sola no es suficiente. Perfecto. Ahora, doctor, normalmente, me imagino que depende un poco de la edad del paciente. Normalmente, si una persona pierde, no sé, 30 kilos de peso, va a tener que después hacerse una cirugía como reconstructiva, ¿o no?
Bueno, sí y no. Y, a ver, en general, el tema del exceso de piel que puede quedar luego de una cirugía bariátrica depende mucho de las condiciones iniciales de los pacientes. Es más frecuente que los excesos de piel sean más evidentes en pacientes que tenían índices de masa corporal muy, muy elevados, que tenían mucha obesidad, y también, sobre todo, en mujeres que han tenido muchos partos, porque tú sabes que la actividad de la piel durante el embarazo, las fibras de colágeno se van deteriorando y eso la puede hacer más susceptible, pero no todos los pacientes que se operan requieren una cirugía de ese tipo. Ok. Doctor, ¿al cuánto tiempo uno puede volver a hacer ejercicios después de haberse sometido a la cirugía? Bueno, la verdad es que parte de las recomendaciones, por ejemplo, en nuestro centro de obesidad y diabetes que tenemos aquí en la clínica, siempre incluyen también la recomendación de que los pacientes sean evaluados antes por kinesiólogos dedicados a la rehabilitación de pacientes con obesidad que se hacen una cirugía bariátrica. Y tú puedes ver pacientes que pueden comenzar con actividad física el mismo día que se operan en la clínica, porque todo esto está programado y tú te preparas. O sea, puedes partir con algunas bandas elásticas mientras estás en la cama, haciendo, por ejemplo, ejercicio con los brazos o incluso con las piernas. Ahora, cómo progresas en la carga y el tipo de ejercicio, yo diría que eso es súper individualizado, pero en general el concepto es que si te asesoraste bien, uno precozmente después de la cirugía puede comenzar con cargas que van aumentando en el tiempo. Ok, doctor, ¿cómo saber si uno es o no candidato para esto? Bueno, yo diría que ahí hay 2 o 3 conceptos muy importantes. Uno, claramente el índice de masa corporal ayuda mucho a identificar a aquellos pacientes que se pueden beneficiar de una cirugía bariátrica. Hoy, desde el punto de vista conceptual, Karim, a diferencia de años atrás, si un paciente tiene un índice de masa corporal de 30, por ejemplo, que tú podrías decir, ese paciente si pierde 2 kilos deja de tener obesidad y tiene un IMC de 29 y tiene solamente sobrepeso. Pero si yo tengo un paciente con un IMC de 30, pero que tiene hipertensión, diabetes, tuvo un infarto al corazón, tiene una carga de enfermedad muy alta y por lo tanto ese paciente podría beneficiarse de una cirugía bariátrica. Por lo tanto, en general, desde un IMC de 30 hacia arriba, tú puedes considerar que ese paciente, con todas las evaluaciones, con todos los exámenes, visto por psicólogos, nutricionistas y psiquiatras en el fondo, cumple con los requisitos para beneficiarse de una cirugía, podría operarse. Ok, doctor, ahora, ¿qué pasa si es que la persona, cumple con todo para ser un buen candidato, pero dice, no, pero ¿sabe qué, doctor? Yo lo voy a hacer con dieta. O lo voy a hacer con el sistema no sé qué cosa, ¿no? Con más ejercicio. ¿También se puede, digamos, llegar a un buen resultado? Bueno, a ver, ahí hoy en día cada vez hay más alternativas también para ayudar a los pacientes a perder peso. El tema de la expectativa de la pérdida de peso y cuánto tú en teoría necesitas perder también es muy relevante, porque, por ejemplo, el mismo caso, tenemos un paciente joven con un IMC de 30 que nunca ha hecho un tratamiento dirigido por un equipo multidisciplinario con nutriólogos, psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos. Probablemente ese paciente, la mejor idea no es que llegue y se opere. La mejor idea es que ese paciente tenga un tratamiento multidisciplinario, ocupe fármaco eventualmente, o incluso hay tratamientos endoscópicos con balones intragástricos que pueden ayudarlo. Claro, verdad que hay hartas opciones, sí, tiene razón. Sí. Hay hartas opciones. Doctor, y bueno, usted me dijo recién, la persona puede, con kinesiólogos dedicados a esto, especializados en esto, la persona tal vez podría comenzar a ejercitarse el mismo día que fue intervenido. Sin embargo, ¿cuánto tiempo hace falta para decir, oye, ya me recuperé? Me recuperé, ya la cirugía quedó como parte de mi historia. Y ya camino, ya hago abdominales, ya hago todo. Sí, bueno, en general yo diría que eso puede ser bien precoz. Por ejemplo, dependiendo del tipo de trabajo que tengan los pacientes, hay pacientes que pueden volver precozmente a realizar sus actividades cotidianas. O sea, levantarte, caminar, moverte, eso tú lo haces desde el día 1 después de la cirugía. Y retomar tu vida como habitual y cotidiana depende de los niveles de actividad física, por ejemplo, tu trabajo. La gente que hace teletrabajo, a veces uno le recomienda una semanita tranquilo, pero otros pacientes que tienen cargas físicas de repente requieren un par de semanas o 3 semanas para empezar de forma progresiva a tomar su carga de trabajo, cuando necesitan mucha demanda física en el fondo. Ok, doctor, y ahora algunos consejos para poder que nuestros televidentes mantengan salud, mantengan peso, mantengan, no sé si se puede decir de esta manera, mantengan una fuerza
de voluntad de poder mantenerse dentro de este nivel de alimentación, digamos. Porque si yo voy al doctor y me dice, cómate una lechuga con un limón y un tomate al día, perfecto. Pero hay un momento en que me salgo y me descontrolo y me como un pastel o un pan, qué sé yo. ¿Cómo lograr mantener ese control normalmente a través de tu vida? Bueno, cuando estamos hablando nosotros en general de cambios de hábito y de estructura, sabemos que son los más difíciles de mantener. Claro. Y por otro lado, también todos nosotros sabemos que comer es uno de los grandes placeres de la vida, y que uno no solamente come porque tiene hambre. Probablemente muchos de nosotros comemos muy pocas veces con hambre de verdad, y es más que nada una costumbre, o porque es rico, o porque es un evento social. Ya. Pero una de las cosas muy importantes, Karim, es que la ingesta de alimentos o de comida está muy influenciada por estresores ambientales que pueden tener repercusión en la conducta alimentaria. Para que tú te hagas una idea, de los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, hasta un 30 o un 40% tiene algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria, que es como tener cualquier tipo de enfermedad que requiere diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, es como ser alcohólico. O sea, eventualmente nosotros sabemos que la alimentación puede generar algún tipo de dependencia, y hay estudios neurofisiológicos que han demostrado que la combinación de azúcar, sal y grasas, que básicamente son los componentes que la industria alimentaria mueve todos sus productos, estimulan las mismas áreas de nuestro cerebro que generan dependencia a la droga. Por lo tanto, hay pacientes que efectivamente generan un tipo de adicción a las comidas, y que es muy difícil, y por eso en el fondo no tiene que ver con un tema de fuerza de voluntad necesariamente, sino que tiene que ver con realmente una condición que yo no logro entender, porque yo la veo como una acción de que simplemente no me aguanto, como que simplemente picoteo, como que simplemente como cosas dulces, pero detrás de eso, nosotros acá en nuestro centro tenemos un equipo de especialistas en trastornos de la conducta alimentaria, donde analizamos cada uno de nuestros pacientes, y tú te vas a sorprender de la cantidad de pacientes que tú entrevistas, y que después, cuando tenemos la evaluación global, tú dices, oye, esta persona está con estrés laboral, está con depresión, tiene un trastorno de la conducta alimentaria, y que reciben un tratamiento y le ayuda mucho a mantener en el tiempo los cambios. Ok, doctor, esto tiene un poco de relación de eso de cuando, oye, la persona tiene hambre y se pone medio agresiva. Es como cuando un drogadicto no logra encontrar, no sé, tal droga la que usa. O cuando el alcohólico quiere el trago y no lo tiene. Va por ahí un poco. ¿Le ha pasado, doctor, que se pone nervioso y se altera si no come? O sea, claramente la deprivación de cualquier tipo de sustancia que a ti te genere placer en el fondo, y que en cierta medida tú tengas algún tipo de dependencia química de esto, ¿verdad? Porque esto tiene que ver con los neurotransmisores y el placer hedónico, que se llama, en el fondo, que generan algunos alimentos, en este caso en el cerebro. Efectivamente, si tú lo suprimes en alguien, le puede generar conducta agresiva o de búsqueda, y por eso es súper importante, y nosotros le explicamos a cada uno de nuestros pacientes que están considerando una cirugía, que la cirugía no resuelve esas cosas. La cirugía no controla la ansiedad, la cirugía no cambia esa. O sea, es que justo, doctor, iba a esa pregunta, porque si usted me dice a mí que esto tiene que ver como con una adicción, como alguien que usa drogas, por ejemplo, de hecho, me acaba de decir combinación sal, azúcar y grasa, es la misma sensación que una persona drogadicta. Si es que a mí me achican el estómago y no me entra más comida, digamos, por el tamaño, eso, ¿cómo se va a condecir con mi cerebro? Porque si no puedo comerme más allá de medio yogurt y mi cerebro espera el plato de tallarines, ¿cómo lo manejo? Porque si voy a estar con medio yogur adelgazando, pero hecho un manojo de nervios, ¿cómo se avanza con eso? Bueno, eso es un gran problema, y nosotros a todos nuestros pacientes, en el fondo, siempre le hablamos de la importancia de evaluarse y prepararse. Y aquí voy con esto, Karim. Y de repente hay mucha gente que te dice, doctor, ¿y por qué tengo que ver al psicólogo o por qué tengo que ver al psiquiatra? Entonces ahí uno le explica que si tiene alguna de estas conductas que no están tratadas, si yo a usted le achico el estómago mecánicamente, claro, no va a poder comer mucho volumen, pero estas personas, ¿qué pueden hacer? Estos pacientes pueden empezar a picotear durante el día
porciones más pequeñas, pero de manera muy repetida durante el día. Por ejemplo, o pacientes que se operan realmente con algún tipo de trastorno alimentario, psicológico, psiquiátrico, de ánimo o algo. Para que tú sepas, hay pacientes que incluso licúan hamburguesas. Licúan hamburguesas. Claro, para tratar de tomarlas. Entonces, por eso es súper relevante la evaluación preoperatoria. Ya, doctor, mire, yo también quiero saber la otra parte de... Y entonces, si eso es así, ¿por qué mejor uno no va al psiquiatra para bajar de peso? Bueno, por eso es súper importante. O al psicólogo, digamos. Bueno, por eso es muy importante, y esto uno se lo tiene que tratar de transmitir a los pacientes, programas como el nuestro que tenemos acá en la clínica de la Universidad de los Andes. Tenemos un equipo de especialistas, de psicólogos y psiquiatras, que en el fondo a uno de los pacientes les tiene que hacer entender que ellos van a ser capaces de detectar si tienen o no algún trastorno que pueda requerir algún tipo de tratamiento farmacológico. Ahora, eso a grandes rasgos, Karim, ocurre en el 30% de la gente. El resto de los pacientes puede seguir con el nutricionista, con el nutriólogo, con una cirugía, con algún fármaco, pero tú sacas de ese grupo a aquellos pacientes que, si no los tratas bien, vas a tener pobres resultados, y son pacientes que toda la vida se lo pasan con el sub y baja, ¿verdad? Entonces, acá lo ideal sería el tratamiento integral con todos los profesionales. La recomendación siempre es esa. Si tú quieres, mira, es una carrera de resistencia, ya que estamos en los Panamericanos, para hacer una analogía, esto no es una carrera de velocidad. Esto no se trata de cómo pierdo peso más rápido mañana o la próxima semana, porque lo más probable es que esos pacientes recuperen el peso perdido de manera muy rápida. Esto se trata de cómo prepararse, de cómo hacer cambios en tu vida de forma integral, que después se traducen en una conducta y en un estilo de vida más saludable que te va a ayudar a tener un peso más sano en el tiempo. Ok, doctor, todo esto, yo no sé, yo creo que usted como médico lo ha visto, pero yo lo he visto un par de veces así como en la vida. También he visto gente que rebota, pero rebota que quedó más gordo que antes de la cirugía. Bueno, y eso es muy bueno ponerlo en perspectiva. Hoy, ¿verdad? Tenemos lo que nosotros vemos y nuestras impresiones, y por otro lado, desde el punto de vista de la ciencia, tenemos los datos que vienen de los estudios que son mejor diseñados para contestar preguntas clínicas. Hoy en día, lo que nosotros sabemos es que la probabilidad de que un paciente que se haya hecho una cirugía bariátrica recupere el peso que tenía antes de operarse o superior es menos del 1%. Igual es poco. Entonces, existen casos, pero es menos del 1%. Sí. Ahora, la recuperación del peso tiene que ver con esto que hablábamos nosotros. Es el mejor ejemplo de lo complejo que es esta enfermedad, que incluso ocupando el tratamiento más invasivo que es una cirugía, alguien puede recuperar peso a pesar de estar operado. Ok, doctor, ahora el tiempo total entre que voy a su consulta y le digo estoy gordo hasta que ya estoy flaco. ¿Cuánto tiempo pasa en todo? Entre que usted me examina, me manda al psiquiatra, me manda al nutricionista, etcétera, etcétera, me preparan para la operación, me operan, se me pasa el dolor y hago la actividad física y noto que tengo 20 kilos menos. ¿Cuánto tiempo hay? Un aproximado. Yo diría que ahí el tiempo más predecible para contestar tu pregunta es el tiempo que hay entre que yo me opero y tengo la pérdida de peso, porque el tiempo entre que la primera vez me vienes a ver a mí, por ejemplo, y te operas es muy variable, porque va a depender del estado en que se encuentra cada paciente. Entonces, algunos pacientes requieren tratamiento y preparaciones más largas, y otros pacientes pueden tener preparaciones un poco más breves. Pero el promedio de tiempo de la preparación es... Mira, por lo menos acá en el centro nuestro son más o menos como 2 meses entre la primera vez que nos ven hasta que el paciente tiene indicación de cirugía y uno le dice que se puede operar, más o menos, porque tenemos esta evaluación multidisciplinaria. Aquí no es como que... La gente tiene que entender que esto no es comprar un servicio, no es como que tú me vengas a ver a mí y me dices, doctor, lo vengo a ver para que me opere. Eso se transforma en comprar algo. Esto es una indicación médica. Entonces, en general, más o menos ese es el tiempo. Y de ahí, las pérdidas de peso, más o menos los pacientes, la gran cantidad de peso ocurre en los primeros 6 meses. Y tú ya en los primeros 3 meses, tú puedes ver magnitudes de pérdida de peso que pueden oscilar entre 12 y 20 kilos más o menos, según cada paciente. Ok, doctor, y otra cosa, no se debe fumar, ¿verdad?
Bueno, nunca, idealmente. No, claro, pero no te operan si eres un fumador. O sea, las recomendaciones actuales es que los pacientes debieran suspender el consumo activo de tabaco al menos unas 3 o 4 semanas antes de la cirugía. Perfecto. Doctor, entonces la recomendación en el fondo es evalúese integralmente, vaya preparándose psicológicamente y vaya entendiendo que va a haber un cambio de vida total. Sí, yo te diría que el mensaje que le damos a nuestros pacientes en la primera consulta es que tienen que diferenciar siempre 2 cosas. Una cosa es operarse, que es el acto quirúrgico, y yo le digo, yo lo podría operar a usted hoy día en la tarde, pero otra cosa muy distinta es vivir operado con una cirugía bariátrica. El paciente que vive con una cirugía bariátrica está asumiendo una responsabilidad que es para el resto de la vida, que involucra controles, seguimiento, suplementación con vitamina y aprender a comer de cero. La manera en cómo tu cuerpo digiere y procesa los alimentos cambia. Entonces, de hecho, los pacientes pasan por un periodo de un régimen líquido de una semana, pasan por papillas por 3 semanas y después del mes de la cirugía tú empiezas a incorporar los sólidos. Entonces, perfecto. Y hay alimentos que toleras y hay otros que no toleras. Y así tienes que ir avanzando. ¿Vio usted a Luis Miguel cuando vino hace un mes o algo así? Sí. Bueno, él claramente estaba operado, pues estaba súper delgado, pero también tuvo un par de problemas de salud en esos días porque faltaba vitamina, faltaba el complejo B. Y en la prensa se explicaba que era porque la cirugía bariátrica, que él tenía que ponerse para siempre el complejo B. Bueno, claro, después de una cirugía bariátrica, como tú manipulas el tracto digestivo, el estómago y el intestino, la capacidad que tiene nuestro cuerpo de procesar y absorber algunos micronutrientes cambia. Por lo tanto, es bueno suplementarse para que tu cuerpo sea capaz de absorber las cantidades que necesita absorber, y si tú dejas de suplementarte y además no te alimentas bien, efectivamente en el largo plazo los pacientes pueden experimentar anemia, problemas de vitamina D, problemas de calcio, en el caso de las mujeres, problemas de huesos. Entonces hay que cuidarse mucho. Ok, doctor, gracias por haber estado con nosotros y aclararnos tantos términos que para tanta gente es tan importante. Que esté muy bien. Bueno, Karim, yo quiero agradecerle la invitación a ustedes, a los televidentes que nos escucharon, y a dejarle este concepto y dejarlo invitado y que siempre se evalúen en centros acreditados que tengan equipos multidisciplinarios, como tenemos aquí en nuestra clínica. Ok, que esté muy bien, doctor. Gracias por haber estado con nosotros. Que esté muy bien, adiós. Chao, chao. Chao. Bueno, ahí estaba entonces este doctor contándonos, explicándonos de qué se trata, el doctor Rodrigo Muñoz, cirujano digestivo de la Clínica Universidad Los Andes. Nos vamos a un corte. No se vaya, pero ¿sabe por qué no se tiene que ir? Porque después de esto viene Catalina, nuestra querida conductora, viene Catalina a presentarnos su nueva canción. No se vaya.